Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. ¡De Colombia! De bailar como nadie más lo hace. De amar. De respetar las diferencias. De perdonar. De soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú? El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad. Porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente Entre la verdad y la amistad por el canal Cali TV, porque entre la verdad y la amistad yo prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y lo habíamos dicho en Super Noticias del Valle, vamos tras de la verdad. ¿Y cuál verdad en este caso? ¿Qué va a pasar con el problema del Jarillón? El problema del proyecto Jarillón, pues ha habido muchos tropiezos y los vamos a analizar a fondo para llegar a la conclusión de qué tiene que hacer el municipio respecto al fallo que dio ya en segunda instancia el Consejo de Estado. El doctor Rodolfo Yanguas está invitado, es la persona que más conoce jurídicamente, que es lo que nos interesa, que en un país democrático, en un país en donde se habla que es un país de derecho, se aplique realmente el derecho, porque debemos entender que si no se aplica el derecho, si seguimos con el cuento del presidente de la Corte Suprema, que si me voy yo, nos vamos todos, si no creemos en la justicia y no buscamos que se aplique la justicia, pues apague y vámonos, este país se acabó. Entonces, busquemos la conclusión del problema del proyecto Jarillón, que tiene una inversión muy grande y que todos esos temas los vamos a tocar con el doctor Rodolfo Yanguas. Y empecemos por darle la bienvenida a su programa Entre la verdad y la amistad. Doctor Rodolfo, bienvenido. Humberto, muchísimas gracias por la gentileza. Siempre será un placer y un gusto hablar con una persona como tú, y sobre todo para tus televidentes en toda la región que te escuchan en tu programa y te ven. Pues primero toquemos el problema en términos generales. ¿Cómo es el caso Jarillón? Para luego hablar de la situación especial de un barrio, de una zona, de un territorio que es indígena, diría yo. Y luego vamos analizando cómo ha sido el proceso y en qué terminó definiendo en segunda instancia. Es que el problema es muy grave y por eso he querido, no solamente en Super Noticias, darle la cabida a este problema, sino en el programa de televisión personal Entre la verdad y la amistad. De manera que el doctor Yanguas, por favor, empecemos por, en resumen, contar lo que es el Plan Jarillón, qué fue lo que pasó y por qué se tomó la decisión de desalojar a esta gente, entendiendo que el doctor Maurice Armitage simplemente heredó este problema. Este problema viene de años atrás y se generó no por culpa de Maurice Armitage. En el gobierno de Maurice Armitage se ha buscado, se buscó continuar dándole una solución que venía dándole el doctor Guerrero, de manera que eso para hacer claridad a nuestros televidentes. Doctor Yanguas. Bueno, Humberto y televidentes, el problema del Jarillón es un problema que en realidad afecta a más de 15.000 familias que se encuentran asentadas en ese sector. Es un problema de una gran connotación social y, para resumir la situación, se inició una acción popular donde se buscaba la restitución de estos terrenos que se suponía que eran de uso público para que se le devolvieran al municipio de Santiago de Cali. ¿Cuál fue el primer error? Que se les olvidó, Humberto, haber vinculado a la población que se calificaba de usurpadores al proceso para que hubieran tenido el derecho de defenderse, sin importar si la decisión hubiera sido la misma, o de pronto la decisión hubiera sido diametralmente opuesta, o de pronto se hubiera decidido compensarles, porque son personas que tenían 40, 50 años con casas de 3, 4 pisos,
y que en realidad hay hasta 1.500 empresas asentadas allí que son industrias, que pagan industria y comercio, tienen servicios públicos, pagan energía, pagan luz, pagan acueducto. Entonces el primer error fue ese, haberles iniciado una acción popular donde nunca fueron vinculados. Allí es donde yo llego al proceso a defender a la comunidad de las acciones, precisamente a través de acciones ante el Consejo de Estado, para buscar la nulidad de la sentencia que los obligó a desalojar sin haber sido oídos ni vencidos en juicio, lo cual constituye un exabrupto para un Estado social y democrático de derecho. Estas personas que estaban allí no solamente eran allá y porcicultores, pero también había una comunidad supremamente delicada, que era la comunidad negra de Playa Renaciente, una comunidad ancestral que toda la vida había vivido en las riberas del río y que eran sujeto de consulta previa. Finalmente, también para resumir, el Tribunal Superior de Cali en segunda instancia determinó que esta comunidad era sujeto de consulta previa y que había que hacer la consulta previa al Plan Jarillón del Río Cauca y obras complementarias, que tiene muchísimos componentes. Es decir, el Plan Jarillón del Río Cauca se inicia sin haber realizado un requisito sine qua non de la Constitución Política de Colombia, que era la consulta previa. O sea que el Plan Jarillón del Río Cali nace viciado en la medida en que no se escuchó a esa comunidad, en la medida en que no se obtuvo su consentimiento libre e informado respecto a la obra, mega obra que iban a realizar allí, y obviamente esto tumba el Plan Jarillón del Río Cauca jurídicamente. ¿Por qué? Porque la consulta previa es previa, Humberto, la consulta previa no se hace después del proyecto. Es decir, la consulta previa es que se toma esa comunidad que tiene un elemento especial de arraigo con un territorio, que tiene un elemento cultural y una visión especial, y a ese pueblo hay que informarle sobre el proyecto que se va a realizar para afectar e impactarlos en su cosmovisión de la menor manera posible. Usted se me fue casi que al final de la conclusión de lo que pretendo realizar en el programa Entre la Verdad y la Amistad, pero quiero regresar, mejor dicho, volverme retrospectivo a decirle, mire, el problema del Jarillón, primero debió analizarse que cuando crezca el río, pues había un peligro de que estaba utilizado el Jarillón, y si el río crecía, pues se iba a inundar Cali. Todo ese análisis fue lo que llevó a determinar que se hiciera un proyecto del Jarillón. Es lo que concluyo simplemente por sentido común. Ustedes lo saben, yo no soy abogado, yo soy periodista, egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, hace muchos años, obviamente. Y decirles que con mi sentido común se da esto. El Jarillón es una loma que está a la orilla de los ríos para evitar que el río se desborde e inunden la otra parte. Y ese Jarillón está protegiendo la salida del río Cauca, está protegiendo una zona de Cali que, de todas maneras, allí a esa zona llegaron unos habitantes, unos que invadieron o compraron de buena fe, y allí existió lo que el doctor ha contado, un barrio que se llama Playa Renaciente. Ese es el barrio o la zona que ocasiona el problema al que estamos haciendo referencia, de que el problema del proyecto Jarillón, el tropiezo está en que allí existen unos afrodescendientes que llegaron en canoas o yo no sé, y se hicieron allí con criaderos de cerdos, etcétera, y que adoran la tierra, es decir, adoran a Pachamama, y no los tuvieron en cuenta, y el ministerio, ¿qué parte jurídica reconoció que ellos eran una comunidad negra ancestral? El reconocimiento lo hace la sentencia. La sentencia determina que es una comunidad negra ancestral. Y la sentencia es del Consejo de Estado, es del Tribunal Superior de Cali, Sala de Familia. Correcto. Entonces, al reconocerlos a ellos así, ellos están dentro de ese proyecto macro que se llama Proyecto del Jarillón. Y es lo que yo quiero que quede muy claro de la situación que se está viviendo, y que el alcalde Maurice Armitage, la administración de Maurice Armitage, tiene que tener mucho cuidado, porque se ha avanzado, se ha ya proyectado y entregado unos dineros para realizar unas obras que enmarcan el proyecto Jarillón, o sea, es el desarrollo del proyecto Jarillón, que no se puede
para mi concepto, con el respeto de los jurídicos, con el respeto de los abogados, no se puede continuar por el fallo en segunda instancia que hay. Ese es mi concepto y simplemente hay que revisarlo, hay que mirar cuál es la orden, porque ya hay un desacato de autoridad. Entonces ahí puede terminar el doctor alcalde Mauricio Armitage inclusive en la cárcel. Y estoy opinando como periodista simplemente. Todo el programa yo quiero que gire en torno a la parte jurídica, que es el abogado que fue a Washington, que ha hecho todas las vueltas porque fue contratado, y ese tema ya se explicó en Supernoticias respecto a la contratación que tuvo la comunidad con él para que defendiera esta situación, y los tropiezos que tuvo, porque pues obviamente aparecen los políticos interesados en manipular, en manejar y decirle a la comunidad, bueno, nosotros lo salvamos de esta situación, aquí está el proyecto y entonces voten por nosotros. Pero eso ya está explicado. A mí lo que me interesa es qué sigue y cuál es la proyección de ese proyecto, precisamente del proyecto Jarillón, que en un momento el ministerio cometió, diría yo, un exabrupto, porque dijo, nosotros no reconocemos esa gente como una comunidad afrodescendiente y con protección especial, y resulta que el fallo sí los reconoce. Entonces, todas estas explicaciones y todo esto que yo hablo, no quiero que sea el periodista Humberto Pava que ha venido siguiendo la pista, porque obviamente yo estoy persiguiendo la corrupción, yo estoy persiguiendo que le vaya bien al alcalde Mauricio Armitage, porque me llamó la atención sus propuestas y porque es una persona que no conoce a fondo, diría yo, el problema político, el manejo político, y quiero que le vaya bien. Esta es una herencia que le dejó el señor Guerrero, y al Guerrero, pues, no sé si se la dejó su antecesor o quién dejó ese problema sin solucionar. Entonces, con esas bases es que quiero desarrollar el programa, mi querido doctor Yanguas, para que el municipio que ve el programa, que graban el programa, que tienen la información, que hay un departamento jurídico allá, que estudien el fallo, porque después viene un problema de desacato, un problema en donde terminan en la cárcel algunos funcionarios que no obedecen lo que ordena el fallo, que es una consulta previa. He resumido todo, pero para desarrollar el programa y decirle, doctor Yanguas, ya le di las bases de lo que quiero desarrollar realmente, jurídicamente, qué es lo que ha pasado, porque el municipio tiene que devolverse y volver a hacer el proyecto. Quiero que lo explique usted en términos jurídicos. Humberto, en primer lugar yo quiero resaltar que el trabajo de la comunidad, del Consejo Comunitario La Playa Renaciente, fue un trabajo que se desarrolló a través de una lideresa a quien tengo un profundo respeto, que es la señora Marina Teresa Sánchez, una mujer afrodescendiente que es la representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Ancestrales La Playa Renaciente, y quien de manera valiente, como quien cava un pozo con una aguja, se dedicó a reconstruir la memoria histórica del pueblo afrodescendiente que se encuentra sentado en orillas del río Cauca, callada, sin hacer tomas de iglesias, sin quemar buses, sin cerrar vías, construyendo de manera inteligente y brillante una situación jurídica que más tarde que temprano fue reconocida por el Estado. En una sentencia se dijo que en realidad son una comunidad negra ancestral que eran sujeto de consulta previa para el Plan Jarillón del Río Cauca y obras complementarias, como quedó determinado en la sentencia. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Miren, el municipio puede decir muchas cosas, pero ante el juez y en lo jurídico una consulta previa no es una consulta previa. ¿Qué no es? Una consulta previa no es informarle a la comunidad que se va a ver impactada con la obra, ni socializar un tema. Una consulta previa, Humberto, es previamente al proyecto, al acto administrativo, a la norma o a la creación de un macroproyecto como estos, que va a impactar con la comunidad de manera concertada, teniendo en cuenta su cosmovisión, teniendo en cuenta su arraigo con el sitio, con la tierra, con las circunstancias que se dieron, pues crear el proyecto con la población. O sea, usted no puede realizar una consulta previa al final de un proyecto o en la ejecución del proyecto. La consulta previa, que es un mecanismo constitucional, que no es una socialización, es el empoderamiento más grande
que se le dio a los pueblos ancestrales y fue creado básicamente para la protección de las comunidades, en inicio las comunidades indígenas. Luego se desarrolló la protección a las comunidades afrodescendientes que tienen profundo arraigo con su territorio y eso es lo que es una consulta previa. Así es que si el municipio quiere cambiar el concepto de lo que es una consulta previa, pues el juez no lo va a tener en cuenta porque la consulta previa es un mecanismo constitucional y está en la Constitución amparado. ¿Qué dijo el municipio, Humberto? El municipio dijo, en primer lugar, que existía una directriz presidencial que ordenaba, por causa de desalojos o de desastres, sacar a la población amparados en el interés general. El tribunal ese argumento lo tumbó de manera clara y dijo, no señor, eso no es óbice para que ustedes, alegando una futura e incierta catástrofe, no hubieran realizado la consulta previa. Si llevan 20 años haciendo el problema del Jarillón, ¿cuántos años llevan, por Dios? Pues tenían que haberlo hecho bien desde el principio. O sea que no puede poner ahora como caballito de batalla una supuesta inundación para poder usted atropellar los derechos de una comunidad entera. Una supuesta posible. Pues entonces sí, una posible inundación que es completamente incierta, Humberto, pero que puede pasar. Nadie está diciendo que no pueda pasar. Sin embargo, si no se hizo la consulta previa y han pasado tantos años sin que pasara, pues tenían tiempo para haberla hecho. Es decir, el plan Jarillón del Río Cauca y obras complementarias tenía que hacerse desde el principio, Humberto, la consulta previa con la comunidad y sobre todo con la comunidad ancestral, y había que reconocer a la comunidad ancestral. Bueno, doctor Yanguas, usted habla de el fallo, pero yo quiero que expliquemos más a fondo el fallo, porque es un fallo en segunda instancia, es decir, que no tiene apelación ya, eso no tiene reversa. Decía que el caso de el barrio que fue considerado que es una tribu, diría yo, una zona donde viven afrodescendientes ancestrales, pues el gobierno no puede decir simplemente que está teniendo en cuenta esa comunidad sin excluyéndola pues del proyecto Jarillón. El proyecto Jarillón es uno solo. Y el proyecto Jarillón es uno solo en donde está incluida esa tribu, esos afrodescendientes, esa zona especial. Y con la gravedad que la sentencia dice algo adicional, que es que les deben no solamente no sacar de allí, sino darles escritura de sus tierras, de sus terrenos. Expliquemos esta situación ya empezando a decir, mire, señores del municipio, pónganle cuidado que el problema es grave, el problema es delicado. El problema no es decir, sí, nosotros estamos teniendo en cuenta esa zona o ese barrio, porque la sentencia lo dice muy claro. Yo me he dado a la tarea, sin ser abogado, de estudiar la sentencia, el fallo que se dio, y se habla de consulta previa. ¿Previa a qué? Pues previa al proyecto. Es decir, que se cayó el proyecto Jarillón. ¿Qué se cayó el proyecto Jarillón? Señores, tienen que volver a empezar de nuevo. ¿Qué va a pasar con lo que han entregado? Pues yo tengo, no la asesoría, pero la posibilidad que ustedes están observando de entrevistar al abogado que manejó hasta cierto punto esa situación, porque determinó, para evitar enfrentamientos con la comunidad, simplemente estar representando o asesorando la zona esta, que tienen que tener cuidado especial, pero ese cuidado especial no es solamente con esa zona, no es solamente con ese barrio. El cuidado especial es que la consulta previa es de todo el proyecto. Los que ya desalojaron, los que ya se fueron, los que ya sacaron, pues están incluidos en la consulta previa. Ahora lo que puede darse es que estos señores, listo, regresan. Al hacer el nuevo proyecto, pues los pueden sacar, o no hay necesidad de que los hagan regresar, sino que ya están afuera, pero tienen que rehacer el proyecto teniendo en cuenta que va a haber una zona y que no se puede tocar. Entonces, ¿qué va a pasar con los dineros destinados para ese pedazo? Para solucionarle el problema a ellos, que no se los van a solucionar, sino que la solución es simplemente, señores, ustedes son los dueños de su tierra, de aquí no se van a mover, y mirar a ver cuál es la salida de hacer Jarillón para que esa comunidad no se vaya a inundar tampoco. Así es, Humberto. De hecho, con la única población
o la única comunidad que hay que hacer consulta previa es con la comunidad o con el Consejo Comunitario de la Playa Renaciente, pero es la única comunidad con la que hay que hacer consulta previa para rediseñar el nuevo plan Jarillón del Río Cauca. Es decir, no podemos hablar que la consulta previa se haga después porque no sería consulta previa, sino consulta posterior. Entonces, el concepto de consulta previa es completamente claro y ya la Corte lo ha definido de manera clara 1000 veces, incluso tratando de salirse por la tangente. Algo que también te quiero aclarar, Humberto, y a tus televidentes, es que yo ya no represento a comunidad alguna en el Jarillón del Río Cauca, porque los líderes del Jarillón, del sector Las Vegas y Venecia, que era a quien yo representaba, me cancelaron el contrato y prescindieron de mis servicios. Es claro que quede eso y que fueron ellos por decisión unilateral que me dejaron por fuera y ya no los represento ni a ellos ni a comunidad alguna. Ahora bien, la sentencia tiene 3 elementos que son preponderantes. El primero, ¿cuál es? Que reconoció que esa comunidad es sujeto de consulta previa, que es un consejo comunitario de comunidades negras ancestrales que era sujeto de consulta previa. Segundo elemento absoluto de la sentencia, que ordenó hacer la consulta previa. Y el tercer elemento es que ordenó al INCODER titularles la tierra. O sea que el problema es gravísimo. ¿Por qué? Vamos a hablar jurídicamente, Humberto. En derecho administrativo, en derecho público, existe un concepto que se llama la teoría del decaimiento de los actos administrativos. Yo sé que suena complejo y suena raro, pero quiere decir algo así como lo siguiente. Si usted hizo un edificio y tenía que cumplir con unos requisitos para hacer el edificio y no los hizo, y si esos requisitos eran indispensables para hacer el edificio, pues sencillamente todo el edificio que se hizo hay que tumbarlo de nuevo porque lo hizo mal. Esa es la teoría de los actos administrativos y su decaimiento. Es decir, si el proyecto Plan Jarillón y Obras Complementarias tenía que ser consultado previamente con una comunidad en especial y no se hizo, pues todos los actos administrativos, todas las circunstancias de ejecución, todo lo que se realizó dentro del plan, pues obviamente es nulo e inexistente porque se cayó el fundamento inicial porque tenía que tener la consulta previa al inicio. Es que yo sé que suena redundante, pero es que el municipio no ha podido entender que la consulta previa es previa, la consulta previa no puede ser posterior, Humberto. Sí, es que yo diría, no es terquedad periodística mía, es colaboración y ayuda a que hagan las cosas. Y acudo al lenguaje popular. Dura es la ley, pero es la ley. Y como estoy persiguiendo que no haya corrupción, como estoy persiguiendo que las cosas se definan en derecho, combatiendo lo que dijo el señor presidente de la Corte, si me voy yo, nos vamos todos, pues entonces esa tarea de buscar que en un país demócrata, que se aplica el derecho, que tenemos una constitución y que no podemos apartarnos de ella, pues que se hagan cumplir la ley. Y por eso es mi tarea como periodista de decir, yo donde veo algo de corrupción, donde veo que alguien empieza a fallar mal, donde no se empieza a aplicar eso que yo no estudié, ni quise estudiarlo, nunca pensé en ser abogado, pero el periodista termina aprendiendo estas normas por obligación y adicionalmente porque sin haber estudiado derecho, siendo un periodista, llegué donde se hacen los acuerdos, donde se hacen las ordenanzas y donde se hacen las leyes. Es decir, estuve en el Consejo, en la Asamblea y en el Senado de la República. Entonces, he entendido eso. Y por eso habrán otros temas que aquí van a causar escozor, que van a causar traumas en la administración, porque seguiré buscando que se falle en derecho y no que haya jueces que se acomoden y que desconozcan las fallas que da la Corte o que dan los consejos de Estado, que dan los entes encargados de hacer cumplir las normas, de manera que en eso estoy trabajando periodísticamente muy fuerte para ayudar realmente a la ciudad como agradecimiento que sin ser caleño ni vallecaucano, siendo un tolimense, pues me hayan dado los mejores honores políticos en mi carrera aquí de mi vida en la ciudad de Cali. De manera que, pues, yo, doctor Yanguas, lo invito a que continuemos esculcando para explicarle al municipio por qué este programa, por qué esta tarea, por qué, a pesar de que usted representó a una comunidad con sus honorarios,
así le hayan desconocido algunos honorarios, habiendo ido a Washington. ¿Por qué tuvo que ir a Washington usted? Precisamente se fue a Washington para visibilizar el problema de las comunidades negras ancestrales. Y fue el contacto que se dio también entre la señora Marina Teresa y Hernando Viveros, uno de los líderes más importantes afrodescendientes que tiene el mundo. Porque Hernando es un líder afrodescendiente gigante y que es miembro permanente de la Red Latinoamericana para la Democracia en Washington. Y fue precisamente Hernando, a través de sus conocimientos, a través del apoyo que le brindamos, donde se pudo reconocer esta situación y visibilizarla en el exterior. Además te digo una cosa, Humberto, el municipio y el doctor Armitage cuenta con un hombre brillante, Nicolás Orejuela. Nicolás Orejuela es a quien respeto enormemente, a quien considero mi amigo. Nicolás Orejuela, exdecano de la Universidad de San Buenaventura, es especialista en Derecho Público del Externado. Y no solamente especialista, tiene maestría en Derecho Público. Y Nicolás sabe de lo que estamos hablando. Nicolás es una persona que yo sé que es brillante y va a asesorar muy bien al doctor Armitage para que las cosas se hagan. ¿Cuál es la solución? La solución es cumplir la sentencia. Entre más se pongan a inventar cosas raras, pues hombre, más problemas van a tener, porque se van a comenzar enredando en sus propias espuelas. Entonces, aquí no se trata, lo que trata es de quitarse las espuelas y sencillamente cumplir con una orden y cumplir con lo que están diciendo allí. ¿Qué hay que hacer? Consulta previa y volver a hacer el plan Jarillón. Así de sencillo, porque tarde o temprano esto va a generar más y más problemas. Lo otro es que la comunidad de la Playa Renaciente está completamente empoderada. Es una comunidad brillante, dirigida por una mujer brillante, honesta, que jamás se ha vendido, que ha sido una persona que ha mantenido recta en cuanto a su disposición de defender los intereses. Ella sí es una verdadera líder. Ella es una verdadera líder comunitaria y ella fue la que sacó adelante esto. Hagamos una pausa y regresamos con el siguiente tema. Por estas cosas de la política y de cada quien buscar su forma de cobrarle a la comunidad, pues hubo un choque. Allí llegaron los políticos a decirles que por qué le estaban pagando a un abogado y vino el choque con la comunidad y eso nos lo va a explicar el doctor Yanguas rápidamente porque ya está explicado, lo hemos explicado en la emisora, lo hemos explicado en el noticiero, pero es bueno rápidamente dedicarle siquiera 5 minutos para explicar esta situación y dejar muy en claro a la comunidad qué pasó con el doctor Yanguas. Hagamos la pausa y ya regresamos. Estimados amigos de la Super, un saludo muy especial a su director Humberto Pava, a quien quiero exaltar su labor periodística, y al igual al doctor Rodolfo Yanguas, a quien conozco personalmente y doy fe de toda su labor en visibilizar la realidad y problemática del Jarillón del Río Cauca y toda la gestión que ha realizado en Washington, D.C., Estados Unidos, en lo que es la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Embajada de Colombia y otros organismos de derechos humanos, al igual que le acompañé también en varias visitas en oficinas de congresistas de los Estados Unidos, y es una agenda que para nosotros es muy relevante por los derechos de las comunidades afrocolombianas que están asentadas ahí, por sus derechos a la autodeterminación, pero también por el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y bueno, estamos desde aquí, desde Washington, D.C., haciéndole seguimiento a esta gestión. Muchas gracias y un saludo especial. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. De bailar como nadie más lo hace, de amar, de respetar las diferencias, de perdonar, de soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú? Todos los domingos, a partir de las 8 de la noche, entérese de los acontecimientos más relevantes del mundo que les presentamos en Super Noticias Internacional.
Continuamos entre la verdad y la amistad. A ver, doctor Yanguas, entonces la respuesta a la inquietud que tenemos con respecto, o lo que quiero yo que le explique a la comunidad, sobre todo a ellos, para que todos se enteren, porque de pronto no todos están enterados de qué fue lo que sucedió con los políticos y ese enfrentamiento que han querido que usted dé con algún líder o alguna líder política. Bueno, lo que sucedió fue muy sencillo. La comunidad, Humberto, tiene todo el derecho a contratar un buen abogado. Y eso es un derecho que no se le puede quitar a una comunidad. Así como la comunidad también tiene derecho a pagar los honorarios a un abogado. A mí me conocen a nivel nacional y a nivel internacional, no por barato, me conocen por bueno. Y esa es una de las razones. Yo cobro mi trabajo y lo hago pública y abiertamente. ¿Por qué? Porque yo no soy político, Humberto, yo no necesito votos, yo no necesito réditos, sencillamente así como me contrata una comunidad, también asesoro grandes empresas. Es claro que la comunidad lo sepa. Yo asesoro empresas gigantes, empresas grandes a nivel internacional, en derecho internacional privado. Y lo que sucedió fue lo siguiente, yo hice un acuerdo económico con la comunidad, pero en la medida en que yo iba obteniendo las victorias jurídicas, algunos politiqueros de oficio querían abrogarse los triunfos, diciendo que eso era por la gestión de ellos y por la presión social para poder evitar así que la comunidad agradeciera los servicios jurídicos y que les pudiera devolver los votos. Era una cuestión simplemente de votos. Eso generó una ruptura con la comunidad. Sin embargo, afortunadamente, los líderes de la comunidad recapacitaron. Eran 5 líderes los que me contrataron. Eran Diomer Orozco, Gerardo Quintero, Carlos Laguna, Jacqueline Ariza y Juan José Collazos. Finalmente, Juan José Collazos, Diomer Orozco, Gerardo Quintero, si no estoy mal, los líderes enviaron un comunicado precisamente a tu medio de comunicación explicando que ellos como comunidad organizada tenían todo el derecho de pagarle los honorarios a su abogado y que yo jamás me había comprometido con un resultado en el proceso y que sencillamente estaban pagando por dar la pelea. Y lo más importante que dijeron ellos como líderes organizados, representantes de la comunidad, es que pretender descalificar a un profesional del derecho porque cobra sus honorarios es una falta de respeto y consiste en palabras de ellos en el comunicado que te envían en que es un despropósito. Finalmente, ¿qué pasó? Aquellos politiqueros que pretendían reivindicarse los triunfos jurídicos, pues lo único que hicieron fue crear un disenso con los líderes y los líderes finalmente me quedaron debiendo los honorarios, me quedaron debiendo 17 millones de pesos, con claridad te explico, y pues obviamente ahí mostré los recibos, y yo lo que hice para evitar más problemas fue que yo le doné esos 17 millones de pesos a la comunidad para que se lo repartieran como quisieran, o incluso para que se los den a los políticos que estaban yendo allá para que hagan camisetas. La verdad eso no me interesa, a mí lo único que me interesa es hablar con claridad. Yo nunca he sido activista, yo soy un jurista, Humberto. Mis trabajos son jurídicos. La comunidad jamás podía pretender que yo me fuera a quemar buses, a tomarme la ermita. No, eso no es mi trabajo. Mi trabajo es ante los estrados judiciales y fue un trabajo que se desarrolló impecablemente. De hecho, te digo que de mi propio bolsillo viajé 2 veces a Washington a visibilizar la situación del Jarillón y gracias a Dios obtuvo visibilidad a nivel internacional. Precisamente en ese tema de la parte jurídica es que estamos haciendo el programa, porque creo en el profesionalismo del doctor Rodolfo Yanguas, creo en lo que conozco del proceso que ha llevado y pues se ven los resultados. Ya lo que el municipio haga y lo que vaya a ser de solución, pues es lo que estoy buscando para colaborarle al doctor Maurice Armitage en que el día de mañana no digan, es que se le advirtió, usted supo y conoció de un fallo y no procedió acorde con ese fallo. Entonces, yo no soy el abogado es el doctor Yanguas, que es el que está dando las opiniones jurídicas. A pesar de lo que ya manifesté de haber estado donde se hacen los acuerdos, las ordenanzas y las leyes, pues yo respeto al profesional, no soy graduado en Derecho, simplemente conozco periodísticamente de ese desarrollo. Y las normas es para cumplirlas y además quienes velan porque se cumplan, pues deben hacerlo y quienes no cumplan o quienes se hayan prestado para dar algunas opiniones en contra de unos fallos jurídicos, pues tienen que, lamentablemente, pues aplicárseles la justicia. Ese es mi punto de vista periodístico y como colombiano con la ilusión de que se acabe la corrupción, o por lo menos, para volver a caer en el tema de lo del presidente Turbay, por lo menos en sus debidas proporciones la corrupción. Entonces, por eso está esta explicación, este punto de vista a llegar
realmente existe ya un fallo. Ahora, si usted fuera el alcalde, doctor Rodolfo Yanguas, ¿cómo procedería conociendo ya el fallo, conociendo la sentencia, que ya no hay nada que hacer, o la interpretación que usted le da como abogado? Porque puede que el municipio diga, no, sí, nosotros estamos teniendo en cuenta el barrio pero la administración entonces dice, no vamos a cambiar el proyecto, no vamos a hacer consulta previa, porque hay que insistir y decirles, porque parece que estuviera uno con la cartilla que me enseñaron a mí a leer, la cartilla Charry. Previa es antes de, es la consulta que yo he hecho, previa, antes de. Y antes de, ¿qué significa? Que el proyecto Jarillón no se hizo un procedimiento que era consulta previa, o sea, antes de hacer el proyecto ha debido hacerse una consulta. No se hizo, el proyecto queda nulo. Es mi concepto sin ser abogado, simplemente haciéndole eco a los documentos, toda la información que he recibido, con fallo en segunda instancia, insisto en eso. Entonces, si me he equivocado en algo, doctor Yanguas. No, así es, Humberto. Definitivamente yo le diría al señor Armitage, y te quiero decir que yo creo en él. Yo creo que es un buen hombre, yo creo que trae ideas, yo creo que ha sido muy inteligente al asesorarse también de personas como Nicolás Orejuela, y yo creo que la única respuesta que tendría que tener el señor alcalde es hacer la consulta previa y permitir el desarrollo del plan Jarillón desde su inicio y crearlo de la mano con la comunidad. Y lo tienen que hacer rápido porque podemos hablar de la verdadera tragedia. Es decir, la tragedia puede ser cierta y puede venir. O sea que hay que correr a hacerlo bien y no hay que dilatar más. También hay que aclarar que la orden de consulta previa, Humberto, no es al municipio de Santiago de Cali. La orden de consulta previa es a la división de consulta previa del Ministerio de Gobierno, del Ministerio del Interior y de Gobierno, y son ellos los encargados de hacer la consulta previa. Pero resulta que la consulta y no fueron ellos los que dijeron que no consideraban que ellos eran afrodescendientes, ¿no? Claro, y precisamente el tribunal les dijo que sí eran y que había que hacer la consulta previa. O sea que hay que hacer la consulta previa y todas las autoridades que intervinieron en el desarrollo del plan Jarillón, volverlo a hacer de nuevo, titular las tierras y hacer las cosas como tenían que haber sido desde el principio. Ahí me mete usted, entonces, tira usted un salvavidas al municipio para decir, es que el culpable no fue el municipio. El municipio procedió acorde con el fallo que dijo el Ministerio de Gobierno. Lo que pasa es que sí es el municipio en parte porque son muchas las autoridades que intervienen. Son municipios, CBC, hay una gran cantidad de personas porque el plan Jarillón es un plan gigante. Pero en realidad la orden de la sentencia está dada al Ministerio del Interior a hacer el plan Jarillón, y el plan Jarillón tiene un componente que está el municipio de Santiago de Cali, el departamento, la CBC, son una gran cantidad de entidades que hacen parte de ese plan Jarillón. O sea que el municipio de Santiago de Cali, a través de la Secretaría, por ejemplo, de Vivienda, hizo parte del proyecto del plan Jarillón. O sea que tienen que realizar la consulta previa todas las entidades a quienes se les dio la orden. La orden de titulación, por ejemplo, es para el INCODER. O sea, es el INCODER el que tiene que realizar la titulación de las tierras, y sobre eso no hay que hacer nada porque ese fallo ya no tiene reversa. Yo voy a ser repetitivo respecto a lo que les están ordenando, a lo que les están diciendo al municipio. Señores, la consulta previa tenía que hacerse. Desenreden eso, es mi petición. Desenreden el que no hicieron la consulta previa. Tengan en cuenta que es por un sector, pero ese sector es del Jarillón. Es que yo no sé ya cómo reiteradamente explicarles y decirles, señores del municipio, el proyecto Jarillón encierra esa parte que tiene, llamémosle atrevidamente, ese tumorcito que tiene el proyecto Jarillón. Ese tumorcito, pues hay que tenerlo en cuenta. Y no se puede sacar porque no le hace la quimioterapia, no le hace nada. Ya ellos, con ese fallo, lo que le tienen es que decir, ustedes, señores, son dueños de esa tierra. Esa Pachamama es de ustedes. Y son ustedes afrodescendientes que ya se lo dijeron. Soy una tribu, ustedes tienen un pedazo especial de la tierra porque así llegaron ustedes del África, de acuerdo a la historia que ha contado el doctor Yanguas, entregada por una líder que se preocupó porque su abuelo, su bisabuelo o su tatarabuelo llegó ahí a ese sitio, hicieron un templo allá. Cuénteme un poco de eso, ¿qué es lo que tienen allá
en ese barrio, doctor Yanguas? Humberto, en primer lugar, es una comunidad ancestral y es un consejo comunitario. Un consejo comunitario es una entidad territorial donde tiene unas autoridades tradicionales, una forma de ver la vida, un arraigo especial con la tierra, y ese consejo comunitario está liderado por una mujer brillante, como lo había explicado, que es la señora Marina Teresa Sánchez. La señora Marina Teresa comienza a estructurar toda su historia, toda su memoria histórica de ese pueblo extractor de arena, trabajando con las guaduas, lo que siempre toda la vida se había manejado en ese sitio, y es ella la que logra constituir jurídicamente el Consejo Comunitario La Playa Renaciente, hoy sujeto de consulta previa. Si tú me preguntas a mí, Humberto, hoy, que qué podría hacer el doctor Armitage frente a esto, yo creo que esto es una bendición para él. ¿Por qué es una bendición? Con la caída del Plan Jarillón, un tipo estructurado, brillante, justo, con las personas que están rodeándolo a él, podría ser un verdadero Plan Jarillón. Podría desarrollar desde el principio un plan social con esta gente, tener una visión gigante y nueva. O sea, es una oportunidad muy bella para que él empiece de cero, para que se retrotraigan todos los actos abusivos que se cometieron, para que nuevamente se vuelva él. Tiene toda la capacidad gerencial para poder realizar un verdadero Plan Jarillón, pero con plan social. O sea que mira que si lo ves desde otra perspectiva, esta es una gran oportunidad para que el doctor Armitage pueda, basado en el principio de una sentencia, empezar de nuevo el Plan Jarillón. Pero a ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Y qué va a pasar entonces con los contratos que se han hecho o las platas que se hayan entregado para lo que se ha avanzado del Plan Jarillón? Ese es un problema gigante que requiere un trabajo jurídico gigante y que simplemente si lo hacen a los machetazos tarde o temprano se va a caer, porque las cosas jurídicamente son como deben ser. Si se ordenó consulta previa, todo el proyecto Plan Jarillón se cayó. Inícielo otra vez, organícelo, pero rápido para evitar la tan anunciada tragedia. Sí, claro, en derecho las cosas se hacen como se hacen. Entonces, obviamente estamos presentando ya la conclusión de ayuda, diría yo, periodística a un gobierno en el que creemos, que es el del doctor Mauricio Armitage, y que estaremos acudiendo a ellos para que no se vayan a equivocar y no nos vaya a pasar lo mismo que está pasando con lo de las megaobras, en donde está el problema. Que es que se cuadró al procurador, se cuadró a esto y se cuadró por allí. Esa para mí no es una justicia real, porque nos cobraron 21 megaobras. Quienes nos dimos cuenta que esa proyección estaba mal hecha y no hemos pagado, pues estamos esperando que realmente se falle en derecho y se revise y se le caiga la ley realmente al alcalde que hizo mal las cosas, que es el doctor Jorge Iván Ospina. Entonces, esa situación espero que esté clara con lo de las megaobras. Yo no quiero que ahora con el Plan Jarillón, en donde la inversión son cerca de 2 billones de pesos, hemos empezado con 35.000 millones de pesos, pero eso por ahí pasamos hace mucho rato de acuerdo a la información que tengo. Entonces, es por eso mi colaboración con la administración al meter el dedo en la llaga, pero a fondo, a ver si sale pus o qué sale de esa llaga. Humberto, si tú me permites, yo quiero decirte que termino mi trabajo con las comunidades con la satisfacción del deber cumplido. Quiero agradecer profundamente el trabajo de Carlos Pineda, nuestro líder social, quien es estudiante en formación de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, a quien le agradezco y le reconozco su trabajo, todo lo que sufrió trabajando con esta situación del Jarillón. Reconozco el trabajo de la doctora Claudia Ramón, quien de manera valiosa y generosa trabajó por las comunidades del Jarillón, del doctor Cristóbal Barón Angarita, del doctor Andrés Mauricio Gaviria Lazo, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y todo el equipo de trabajo, incluyendo a Hernando Viveros en Washington, y a todas las personas que trabajaron en pos de sacar adelante la comunidad. Me voy con la gratitud de la gente de la comunidad, de la gente buena de la comunidad, quienes nos recibían con un juguito, con unas galletas, dándonos lo que podían darnos. También a aquellos que nos recibieron con piedras, con palos, con amenazas y con machetes, les digo que fueron grandes maestros porque nos enseñaron a ser valientes. Y es que hay que ser valiente, Humberto, porque dicen que... A mí me preguntaban que si no me daba miedo. Lo que pasa es que el miedoso se muere 2 veces. Cuando vive muerto del miedo y cuando lo matan. Entonces, yo creo que no. Esa es una situación que yo nunca tuve temor. Yo me voy con la gratitud de miles de personas que confiaron y creyeron en mí. Si los líderes tomaron la decisión de terminar la defensa, esa es una situación que ellos resolverán con la comunidad a la que dicen representar.
Pues yo también quiero decirle al doctor Hernando Viveros que muchas gracias por el mensaje enviado a este medio de comunicación, y sé que gracias a él, en un momento el presidente Juan Manuel Santos, el presidente de nuestro país, pudo tener la entrevista con el doctor Obama. Si no hubiera sido por él, que además fue quien defendió que la representación afro dónde estaba, y haciéndole claridad ya luego, pues hubo la posibilidad de que nuestro presidente se entrevistara con el presidente de los Estados Unidos. Y adicionalmente decirles a nuestros televidentes que a este programa desde ya estoy invitando al gerente del proyecto Jarillón, al gerente, para que venga y responda todas estas inquietudes ya conociendo el fallo, y que él diga qué va a hacer el municipio para que completemos la noticia claramente. Esta es la posición de un programa, de un director de un medio de comunicación que busca la verdad, que busca que se hagan las cosas en derecho, y no simplemente porque yo soy quien mando. Yo soy de ascendencia o descendencia conservadora, y el himno de mi partido dice: tiranías jamás, jamás. Y además dice el himno de mi partido conservador: igualdad sin privilegios como principio y razón. Esas son las aplicaciones que yo hago en este periodismo que hacemos en el canal Cali TV y en el noticiero Super Noticias del Valle, que es la verdad en su radio. Nos vemos en 8 días, y agradecerle, doctor Yangua, su participación, y decirle: lo felicito por su profesionalismo. Me alegra que existen personas que no se tuercen. Yo he dicho en mi programa también una frase: a mí lo que me da miedo es llegar a sentir miedo. Entonces, y a mí no me asusta el tropel, sino las bestias. Entonces, que les quede claro, y al que le caiga el guante, que se lo plante. Entonces, la oportunidad para que usted le agradezca a la teleaudiencia y obviamente a la gente allá de ese sector que usted lideró, o por lo menos representó jurídicamente hasta el punto en que ellos lo determinaron. Bueno, a la gente del Jarillón lo más importante y lo que tienen que saber siempre es que los derechos son para reclamarlos, no para mendigarlos, y que en un Estado social y democrático de derecho no existen personas ni de tercera ni de quinta categoría. Eso ya no puede existir. Y por último, Humberto, reconocerte de tu trabajo. Te considero uno de los mejores periodistas que tiene nuestro país. Considero que has hecho un trabajo de control social gigante, y por eso siempre será un gusto responder a cualquier solicitud que tengas y a cualquier invitación que me hagas. Para mí es un verdadero honor estar al lado tuyo. Muy amable, doctor Rodolfo Yanguas. Además lo recomiendo como un hombre estudioso del derecho. Yo admiro realmente cuando se busca que se aplique literalmente, que se aplique, que sean exegéticos. A mí me agrada que busquen que el derecho sea el derecho, y no simplemente que el abogado tenga que cargar un maletín lleno de plata para ganar un pleito. Los pleitos se ganan cuando realmente se procede en derecho. Ese es mi punto de vista. Nos vemos en 8 días, cuando estaremos nuevamente aquí en el canal Cali TV, entre la verdad y la amistad. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad. Porque sin verdad no hay amistad. Mi canal. Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. ¡De Colombia! De bailar como nadie más lo hace. De amar. De respetar las diferencias. De perdonar. De soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú?